Cuando hablamos de oraciones, podemos ir, por ejemplo, al Nuevo Testamento y tenemos al apóstol Pablo diciéndonos en 1 de Timoteo 2:1-3 de que oremos por todos los hombres, por los reyes, aquellos que están en autoridad, para vivir una vida tranquila, una vida sosegada que nos ayude ¿a qué? A compartir el Evangelio. También el mismo apóstol nos dice en 1 de Tesalonicenses 4:17 que oremos sin cesar. Y el mismo apóstol, en un versículo que veremos en este estudio de Filipenses, en el 4:6 nos alienta a orar y que no estemos ansiosos por nada, que en toda oración y toda súplica elevemos nuestras oraciones a Dios. Pero de lo que le quiero hablar hoy es de otro tipo de oraciones. Y dejando a un lado esas oraciones que vemos claramente registradas en la palabra, hay muchas más que podría citar, quiero que veamos la realidad de que hay distintos tipos de oración y en la familia seguramente tenemos a alguien que ora de una manera muy especial. Por ejemplo, la abuela Milagros, cada vez que cocinaba, ella hacía su famoso pollo al horno y era tan rico que hasta el primo vegano dudaba de sus propios principios porque quería comerlo. Entonces, cuando la mesa estaba servida, todos estaban listos para comer y la abuela dice, no, momento, antes hay que orar. Porque con la abuela siempre se ora, ¿no es cierto? Y no era cualquier tipo de oración, era su oración. Entonces la abuela se ponía de pie, cerraba los ojos como si viera el Apocalipsis y ponía esa cara de mártir griego en plena persecución romana, alzaba las manos al cielo y temblorosa, como si acababa de resucitar al pollo en vez de cocinarlo, empezaba y decía, ¿no? La oración era, ¡Señor! Empezaba arrastrando la voz, como si estuviera en un drama de Shakespeare. Te pedimos por este santo manjar que no somos dignos de recibir. Y se estaban mirando ahí, ¿no? Intercambiaban miradas. La prima Marta decía, ¿cómo? No somos dignos de recibir, pero si lo hizo ella, qué exagerada. Y la abuela seguía con la oración. Y si este fuera nuestro último alimento en esta tierra, que lo disfrutemos en paz. A todo eso el tío Jorge ya tenía una papa, ¿no?, en la boca ahí, esperando que la abuela dijera el amén, hasta que la abuela dice amén con la fuerza de una trompeta del juicio final. Y los nietitos le decían, abuela, era solo el almuerzo, no es el fin del mundo. Pero las oraciones de la abuela. Les cuento que a partir de ese día todos empezaron a llegar 15 minutos antes para ver cuánto tiempo se tomaba la abuela para orar. Pero, ¿quién no conoce a otros que siempre oran tratando de darle lástima a Dios? Señor, te pido encarecidamente que me escuches. No soy digno de ti. Obviamente que no, pero lo hacen de una manera bien dramática para que Dios les escuche, para llamar la atención. Y hay otros que también oran siempre, nunca dando gracias por nada, siempre pidiendo. Sacan la lista y te pido por esto, te pido por lo otro, y aquello, y lo que... Y el primo del amigo, del vecino, de aquel que vivía aquella vez que fui hace 20 años, que estaba pidiendo todo un listado de cosas, pero nunca una gracias a Dios. Por eso, hoy quiero que veamos la oración de alguien que está encarcelado, seguramente esperando que se dictamine, que llegue a su sentencia de muerte. Pero ¿cómo ora? ¿Qué ora? ¿Qué pide este hombre? ¿Qué tipo de oración hace? Bueno, hoy quiero que prestemos atención a las oraciones gozosas de Pablo, para que aprendamos de él, porque, y esto lo voy a estar repitiendo, las oraciones gozosas
son caracterizadas por concentrarse en los demás. Entonces, espero que esto lo llevemos a nuestro corazón, porque siempre estamos pidiendo demasiado para nosotros. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Hemos dejado atrás la salutación que Pablo hace, y Pablo comienza con la primera sección de lo que es una introducción persuasiva que él hace, que busca preparar a los filipenses para lo que quiere compartirles en el resto de la carta. O sea, esta sección del capítulo que vamos a ver va de los versículos 3 al 11 y forma una unidad de pensamiento, pero lo tenemos que dividir porque si no sería muy largo. Entonces, pero no queremos dividir el pensamiento que está haciendo Pablo. Del 3 al 8 expresa alabanza por los filipenses. Del 9 al 11 expresa la petición de Pablo a Dios por los filipenses. Entonces, lo que vamos a estar haciendo hoy y en las próximas semanas es dividir esta sección que va del versículo 3 al 11 en 3 mensajes. El mensaje de hoy trata de las oraciones gozosas que Pablo presentara por los filipenses. La semana entrante veremos la sincera preocupación de Pablo por los lectores. Y el tercer mensaje de esta sección tratará acerca de la petición de Pablo a Dios a favor de los filipenses. Pero es todo un solo pensamiento. Pero el mensaje de hoy es titulado Oraciones gozosas. Hoy veremos los versículos 3 al 6 y permítanme que les lea esa sección de las Escrituras. Filipenses, capítulo 1, comenzando en el versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes, por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Y vamos a ver 4 puntos en esta tarde salidos de estos 4 versículos que estamos estudiando. Y los 4 puntos son: dando gracias, pidiendo con gozo, por la perseverancia y por la preservación. Lo que Pablo nos enseña en el primer punto es que las oraciones gozosas se tejen dando gracias. Hermanos, hoy quiero mostrarles que Pablo oraba oraciones llenas de gozo porque siempre oraba a favor de otros. Y ya estamos en el punto 1, dando gracias. ¿Cómo tejer una oración gozosa? Dando gracias. Dando gracias por otros. Porque las oraciones gozosas son caracterizadas por concentrarse en los demás. Son oraciones de índole espiritual donde nos elevamos de la necesidad personal para llegar a las alturas intercesoras. Debemos, como Pablo, aprender el secreto de las oraciones gozosas. Debemos escalar la montaña de nuestras necesidades más agobiantes. ¿Para qué? Para que al escalar nos despojemos del peso de nuestra preocupación en nosotros mismos, para poder llegar a la cima de la altura espiritual, donde todo lo que vemos es ¿qué? La obra de Cristo. Todo lo que vemos es las necesidades que hay en el Evangelio de Cristo, donde todo lo que vemos son las necesidades espirituales de otros, no solamente nuestras necesidades. No solamente lo que estamos llevando en la mochila que cargamos, que a veces pesa tanto que no podemos ni siquiera escalar la montaña para llegar al tope y ver cuáles son las necesidades en el Evangelio de Cristo. ¿Cuáles son las necesidades de otros? ¿Qué es lo que necesita mi hermano? ¿Qué es lo que necesita mi hermana? Este es un esfuerzo mental. Es un esfuerzo espiritual para poder despojarnos de la tendencia natural de estar siempre concentrados en nuestro propio mundo, en nuestras propias necesidades. Las oraciones gozosas son aquellas que se concentran en Cristo y en su cuerpo, que es la iglesia. Y es lo que vemos que Pablo hace en esta sección. Da gracias a Dios por sus hermanos y hermanas.
En el versículo 3, Pablo dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Y quiero destacar varias cosas de este versículo. Pablo está encarcelado, pero introduce su carta como dando gracias a Dios. ¿Enseñanza? ¿Qué nos enseña esto? No dejemos que las condiciones externas determinen la calidad de nuestra oración. Las circunstancias adversas podrán ser insatisfactorias para la carne, pero el espíritu aún puede regocijarse. ¿Cuál es la clave? Poner la mente en las cosas que son importantes para el avance del Evangelio de Cristo. Hay mucho más que nosotros mismos. Otra cosa a destacar, Pablo se refiere a Dios como su Dios. Él dice, mi Dios. Y esto habla de una comunión íntima con Dios. ¿Cuál es la enseñanza ahí? ¿Qué extraemos de eso? Que las oraciones gozosas son nacidas de una comunión íntima con nuestro Dios, con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No podemos tener oraciones gozosas si no tenemos comunión con Dios. Las oraciones gozosas son forjadas en el agradecimiento a Dios. Por eso Pablo les dice a los filipenses que él da gracias a Dios siempre que se acuerda de ellos. Como verán, la oración gozosa siempre puede identificar algo que Dios está haciendo en la vida de los demás. Cosas que está Dios haciendo en la vida de los demás, de las que nosotros podemos estar agradecidos. Y no estoy diciendo que usted no puede pedir por cosas personales. Lo leí al principio. Pablo mismo nos alienta a que hagamos eso. ¿Para qué? Para que no tengamos ningún tipo de estrés, ningún tipo de ansiedad. Pidamos a Dios, dejémoslo en las manos de Dios. Pero lo que estoy diciendo acá tampoco es de que usted no pueda recibir gozo cuando Dios contesta oraciones de índole personal. No, por supuesto que no. El punto que estoy haciendo es que como generalidad las oraciones gozosas se logran cuando nuestro foco de atención no está en nosotros mismos, está en los demás. Entonces es cuando podemos darle gracias a Dios más allá de las circunstancias adversas en las que nos encontremos en esos momentos. Pero noten algo, Pablo dice que le da gracias a Dios siempre que se acuerda de ellos. ¿Cómo debemos entender este siempre? ¿Es posible que él orara por ellos a cada rato? El siempre habla de la frecuencia de este tipo de oraciones, pero no necesariamente significa que él está orando incesantemente. Este siempre debe ser considerado como una hipérbole, algo que nos muestra que Pablo no se olvida de ellos cuando tiene su tiempo de oración regular. Por ejemplo, este mismo tipo de expresión que Pablo usa acá, tipo hipérbole, es usada también por el apóstol en Efesios 1:16, cuando él dice, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Es lo mismo. En el caso de la epístola a los romanos, él ahí le escribe a los romanos que da gracias a Dios por ellos, por medio de Jesucristo, quien es testigo que hace, ¿quién? Mención de ellos. Siempre, dice, en todas sus oraciones, implorándoles a Dios que le permita ir a verlos. Romanos 1, del 8 al 10. Entonces, hermanos, el punto es que no es que vamos a estar orando incesantemente por nuestros hermanos en la fe, en el sentido de que oraremos por ellos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin interrupción. No hacemos nada más que orar, porque Pablo dijo siempre. Es una hipérbole. Debemos entenderlo, por ejemplo, como Pablo le dice también a Filemón. ¿Qué le dijo? Filemón 4, doy gracias a mi Dios siempre, haciendo mención de ti en mis oraciones. O sea, cada vez que se acuerda de él, le da gracias a Dios. Cada vez que tiene su tiempo de oración, muchas veces estas hermosas almas muy queridas por Pablo vienen a su mente y ora por ellos. Y ese es el espíritu. Esa es la actitud
Porque el dar gracias a Dios, ¿qué es lo que hace? Cuando estamos los miércoles reunidos en el grupo de oración y estamos dándole gracias a Dios por otros, eso inspira a otros a darle gracias a Dios. Se transforma en un ciclo saludable ¿de qué? De agradecimiento. Uno agradece, el otro escucha. Cuando le toca orar, agradece. Y así todos los demás es una, digamos, bola de nieve de agradecimiento que viene descendiendo por las laderas de nuestras almas, que termina elevando a Dios un agradecimiento que es recontra merecido para Dios, pero que también en un sentido es alentador para el que escucha. Entonces necesito preguntarle, hermanos, ¿cómo son sus oraciones? ¿Cómo son sus oraciones? ¿Son oraciones cargadas de gozo cuando ora por los demás? ¿O son oraciones lastimosas porque ve siempre su propia necesidad y lo que hace años que viene pidiendo y no le da a Dios, o Dios no le da? ¿Ora oraciones con gozo cuando usted le da gracias a Dios por sus hermanos o no? Entonces, en nuestro segundo punto, Pablo ahora nos muestra cómo eran sus oraciones. Si queremos hacer oraciones gozosas, dándole gracias a Dios, leamos juntos entonces el versículo 2. Porque acá Pablo nos muestra cómo eran sus oraciones. Él dice, pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes. Versículo 4. En un sentido, lo que está pasando aquí es la consecuencia natural de darle gracias a Dios. Porque conforme Pablo reflexiona las bendiciones que Dios ha derramado en los filipenses, su gozo se incrementa. Fíjense cómo trabaja esto. ¿Cuál es la enseñanza? ¿Qué principio bíblico podemos extraer de esto? Cuando ore, tómese su tiempo para meditar en lo que Dios está haciendo en la vida de los demás. Lleve el listado de los hermanos de la iglesia y ore por cada uno de ellos. Reflexione las bendiciones que Dios derrama en la vida de sus hermanos y hermanas en aras de la extensión del Evangelio de Cristo. Porque recuerden que hemos aprendido también que el Espíritu Santo les da dones, habilidades, capacidades a cada uno de nosotros para edificar a la iglesia de Cristo. Oremos porque el Espíritu Santo de Dios esté desarrollando esos dones en cada una de las vidas de nuestros hermanos. Y el tipo de oración que Pablo menciona aquí es en el original lo que también se traduce como súplica, que es una petición ferviente a Dios. No es, bueno, Señor, sí, cuando Juancito, sí, bendícelo. No, Señor, bendice a Juan. Tú le has dado dones, habilidades. Veo que no está desarrollándolos. Veo que está siendo muy selectivo con las cosas en las que decide hacer, en las que no. No se lo ve involucrado, no se lo ve en fuego, como se lo veía hace 6 meses. Señor, bendice a Juan. Y vieron que por ahí no hubo esa efervescencia, ese ferviente decir, no, Señor, bendice a Juan, te lo pido. Tal vez no es en ese tono, pero usted está siendo bien específico con la oración a favor de Juan. Y eso es una oración ferviente. Debemos pedir con gozo constantemente en una actitud de súplica ferviente a Dios a favor de nuestros hermanos en la fe. Esto es una responsabilidad para cada uno de nosotros. Esta súplica ferviente es una petición para satisfacer una necesidad concreta que se siente ¿qué? Profundamente. Por eso ayuda a estar involucrados en las vidas de los demás. En el caso de la iglesia filipense, Pablo detecta que no solamente hay algunas imperfecciones, sino que también hay algunos peligros, como la división. Basado en la descripción que Pablo muestra en la carta, podemos inferir que Pablo oraba por varios de esos temas de los que luego trata en la epístola. Pablo ora
porque el amor de los filipenses abunde aún más, ¿en qué? En conocimiento verdadero, en todo discernimiento. En el 1:9 dice eso. Pablo ora por la unidad de los filipenses, 2:2, capítulo 2, versículo 2. Pablo también ora por los cristianos, ¿para qué? Para que busquen los intereses de los demás. Lo dice en el 2:4. La súplica ferviente de Pablo era una petición para satisfacer necesidades concretas en la, congregación filipense. Seamos concretos cuando oremos por los hermanos. Seamos específicos. No porque Dios no lo sepa, pero muestra cuán ferviente es nuestra oración, cuán involucrados estamos en la vida de nuestros hermanos. Y sí, somos los guardas de nuestro hermano. Pablo también ora para que no haya murmuraciones, para que no haya discusiones, lo dice en el 2:14. Pablo ora para que sean irreprensibles y sencillos, lo dice en el 2:15. Para que Evodia y Sintique vivan en armonía, lo dice en el 4:2. Pablo suplica fervientemente que los cristianos filipenses sean protegidos de los malos obreros, de la falsa circuncisión, de los enemigos de la cruz de Cristo, lo dice en el 3:18. Pablo pide y suplica fervientemente a favor de los filipenses, rogando que Dios los guarde de una mentalidad como la que tenían aquellos que solo piensan en las cosas terrenales. En el 3:19 dice eso. Pablo nos cuenta que él ora una y otra vez por estas cosas, pidiéndole a Dios que supla todas estas cosas a sus amados filipenses. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros? No nos cansemos de suplicar porque Dios bendiga a nuestros hermanos en la fe. Muchas veces caemos en la actitud sarcástica de bromear con aquellas cosas que sabemos que son una imperfección en un hermano. Y en vez de orar, nos ponemos sarcásticos y hacemos bromas de eso. Porque en vez de perseverar en oración a favor del hermano, caemos en la crítica mordaz y burlona. Porque vemos que por lo que pedimos todavía no ha llegado y seguramente no llegue más. No. A veces nos desalentamos orando por los hermanos porque decimos nuestras oraciones no han sido contestadas. Pero la actitud correcta es la que nos muestra el apóstol Pablo en sus oraciones constantes por los creyentes filipenses. Él ora pidiendo con gozo, dando gracias a Dios por sus hermanos, y nosotros debemos hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque las oraciones gozosas son oraciones caracterizadas por concentrarse en los demás. Entonces, notemos también acá en el versículo 4 que Pablo les dice a estos filipenses que él pide por todos ustedes. Y este es un todos real, un todos verdadero. ¿Por qué digo esto? Porque al estudiar toda la epístola, notamos que hay una repetición que es estudiada, una repetición que es premeditada de parte del apóstol para usar esta palabra todos. ¿Por qué lo hace? En el griego, la palabra la palabra es pas, pero con S, y es usada por Pablo en 29 oportunidades, mostrando que hay una intencionalidad bien inclusiva del apóstol de que ora por todos. Él comunica claramente que nadie se queda fuera en sus peticiones, desde los líderes hasta los nuevos miembros de esa congregación, desde el más piadoso hasta los más revoltosos. Pablo no omite a nadie. Todos están en sus oraciones. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros? ¿Cuál es el principio bíblico a extraer de ahí? No seamos selectivos con nuestras oraciones. No practiquemos el favoritismo en nuestras oraciones. Es fácil orar por aquel que nos cae bien. Es fácil orar por aquel que nos hizo un regalo la semana pasada. Pero, ¿qué pasa con aquel que por alguna razón no nos habla? O por aquel que por alguna razón no es lo más fácil, de entablar una conversación. Debemos orar por todos. No debemos ser selectivos.
No oremos solamente por aquellos que son allegados a nosotros, los que nos hacen el bien, los que nos bendicen. No, hermanos, debemos orar por todos sin excepción. Eso es lo que Pablo nos está diciendo con el uso de todos. Usted, como les dije, puede llevarse el directorio de la iglesia y orar por todos, hispanos y americanos. No los conozco, no sé qué necesitan. Usted ora por ellos. Hay verdades espirituales y necesidades espirituales que no importa si es un alemán, un ruso, un chino, todos tenemos las mismas necesidades espirituales. Entonces, usted se lleva al directorio, ora por todos, aun aquellos que no conoce personalmente. Pero es lindo porque luego los ve y usted ya tiene algo, como una familiaridad con ellos. O usted puede ahora, poniéndonos un poco más modernos, entrar en la aplicación que tiene la iglesia y usted dice, grandes, chicos, jóvenes, viejos, con o sin cargo, oremos por todos. Y es lo que hace Pablo. Pablo está agradecido por toda la congregación filipense, por todos, sin excepción. Entonces le tengo que preguntar, ¿está usted agradecido por toda la congregación hispana sin excepción? ¿Ora por toda la congregación hispana y americana sin excepción? Hágalo. Siempre. Porque esto es parte ¿de qué? De elevar oraciones gozosas. Y si las oraciones gozosas se caracterizan por concentrarse en los demás, hace completo sentido que Pablo esté agradecido a Dios por la perseverancia de estos creyentes, por la perseverancia que los creyentes filipenses han mostrado en el ministerio. Y este es nuestro tercer punto. Las oraciones gozosas de Pablo, que son nacidas y caracterizadas por concentrarse en los demás, le agradecen a Dios por la perseverancia de los creyentes. Pablo les escribe diciendo que pide siempre con gozo, lean el versículo 5, por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Otro motivo por el que Pablo le agradece a Dios es la participación activa de los filipenses en el Evangelio de Cristo. Esta participación comenzó el mismo día en el que Pablo anunció el Evangelio en la ciudad de Filipos. ¿Recuerdan? Los eventos que son narrados en Hechos 16 y que vimos en nuestro primer mensaje. La palabra que Pablo usa para participación, o como dice la Reina Valera, vuestra comunión en el Evangelio, es la famosa palabra koinonía. ¿Qué significa? Bueno, fraternidad, compañerismo. En la sociedad griega, sacando el uso del Nuevo Testamento, en la sociedad secular griega y para muchos filósofos griegos como Platón, por ejemplo, ellos veían posible tener esta participación, esta comunión con sus dioses, con D minúscula, obviamente, falsos, y de que estos dioses tuvieran comunión con los seres humanos. Pero por supuesto, él no estaba consciente, en este caso, del pecado. En el caso de Platón, nunca podía tener esta comunión con el Dios verdadero, porque Platón no estaba consciente de su pecado. ¿Qué es lo que impide, qué es lo que interrumpe la comunión entre Dios y el hombre? Pero los cristianos sabemos, por revelación de la Escritura, por revelación de la palabra de Dios y por iluminación del Espíritu Santo, que el ser humano caído no puede tener koinonía con Dios. No puede tener esta, digamos, fraternidad con el Dios de la Biblia. Es solamente a través de Cristo que podemos tener koinonía con Dios y con nuestros hermanos. Y en especial, hoy que participamos de la Santa Cena, esto también habla de la koinonía, del compañerismo, de la fraternidad que tenemos con Dios y con Cristo.
algo que un inconverso no tiene. Por eso el Señor nos ha dado para participar de la Santa Cena, para que haya también una diferencia entre el Hijo de Dios y aquellos que no pertenecen a la familia de Dios. Pero no solamente la comunión, el compañerismo es con Cristo, es entre nosotros, hermanos. Por eso, si usted tiene algo contra alguien, si usted está albergando algún tipo de sentimiento que deshonra a Cristo hacia alguien, antes de participar, vaya y pida perdón y arréglese con su hermano. Es muy importante, porque lo que expresamos hoy a través del simbolismo de la Santa Cena, que es una participación especial, íntima, espiritualmente profunda, es este compañerismo que hay entre nosotros y Dios, gracias a Cristo. Pero también es el compañerismo y la confraternidad que tenemos unos con otros, como cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, nosotros hemos sido educados por la palabra de Dios, que nos enseña desde el libro de Génesis, el primer libro, que después de la caída de Adán en pecado, esa comunión con Dios fue cortada drásticamente, dolorosamente. Y ya no era una comunión, o ya no era un compañerismo real que Adán tenía con Dios. En algunas excepciones en el Antiguo Testamento, Dios concedía esta comunión como un regalo especial de Dios para sus hijos. Algunos casos en el Antiguo Testamento de esta comunión fue, por ejemplo, el caso de Enoc. Enoc caminó con Dios y Dios se lo lleva. Génesis 5:22, una comunión, una coinonía real. Jehová conoce a Moisés cara a cara, Deuteronomio 34:10, algo especial. El Salmo 23 nos muestra y nos habla de que Jehová es quien, el pastor de su pueblo. Habla también de una comunión, de una coinonía especial. Isaías 57:15 nos dice de que Él mora en los corazones de los contritos y de los humildes en espíritu. Participación especial, coinonía, profunda e íntima comunión con Dios. Pero la palabra coinonía no es usada para describir todos estos momentos y maneras en las que Dios bendijo a su pueblo y participó con ellos en el Antiguo Testamento. Sacando los casos que le di, y por ahí puede haber algún otro caso, esos fueron casos especiales. O sea, esta palabra coinonía no es usada para describir lo demás. En cambio, cuando llegamos al Nuevo Testamento, la encarnación de Cristo y el derramamiento del Espíritu Santo le dieron al término coinonía su alcance total y completo. ¿Por qué es eso? Simple. Dios ha venido a morar con el hombre. ¿Qué coinonía más especial, qué coinonía, digamos, más perfecta que esa? Esto es una comunión verdadera con Dios a través de Jesucristo, pero no solamente a través de Jesucristo, a través del Espíritu Santo que es enviado a nosotros. Y esta coinonía con Cristo, esta comunión con Cristo es tan real, vital, que el Señor dice en Juan 15:5, un famoso versículo: yo soy la vid, vosotros son los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Por eso Pablo les dice: pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes, por su participación en el Evangelio. Y es esa coinonía de la que estamos hablando, es esa comunión, es esa fraternidad íntima, profunda, espiritual. Entonces, permanecer en Cristo es una coinonía y una comunión que es vital y real. Ahora bien, el apóstol Pablo usa este concepto de coinonía mucho más que los demás escritores en el Nuevo Testamento. Él era muy consciente de esto. Casi más el doble de veces que los otros escritores del Nuevo Testamento, Pablo usa este término coinonía. O sea,
Eso nos muestra que Pablo valoraba este concepto grandemente porque él lo entendía. Por eso habla de coinonía en el Evangelio, habla de participación en el Evangelio, habla de que esta intimidad, esta fraternidad debe ser llevada también al esfuerzo de proclamar el Evangelio. Debe ser llevada también al esfuerzo de colaborar, aún financieramente, para llevar adelante el Evangelio de Cristo. Esta participación en el Evangelio es en un sentido lo que es esa cara visible y externa de algo muy profundo, especial e íntimo e interno que sucede en la vida y el corazón del cristiano, en su amor y participación y comunión con Dios. Y otra cosa que Pablo siempre tiene presente al usar este concepto de coinonía es la participación juntamente con Cristo, algo que él usa muchas veces también. Pero lo que también nos comunica esta participación en el Evangelio, de la que habla acá en el versículo 5, dice desde el primer día hasta ahora. ¿Qué habla de eso? Que no es algo de hoy. Esto empezó en algún tiempo y en este caso está hablando 10 años después de que esa participación había comenzado. Y a lo que él está apuntando es a aquello por lo que le da gracias a Dios, orando gozosamente. ¿Qué es? Por la perseverancia de estos creyentes. La perseverancia de estos creyentes. Es la perseverancia de ellos que hace que el corazón de Pablo estalle de gozo, de alabanza, de agradecimiento a Dios. Es la perseverancia de estos creyentes que hace que Pablo justamente diga, quiero orar aún más gozosamente. Esta es la razón inmediata por lo que Pablo agradece en este versículo 5, lo que da lugar a la razón mayor que expresará luego en el versículo 6. Así que estén atentos a eso. Porque Pablo ve que la perseverancia es evidencia de la preservación de Dios. Si usted está perseverando ahora mismo, esa es la evidencia tangible, externa de Filipenses 1:6, de que Dios le está ayudando, Dios está preservando su vida. Y estos dos conceptos no deben ser separados, porque es como si Pablo dijera, lo que está diciendo acá, hermanos filipenses, la participación de ustedes de una manera esforzada y sensible me ha convencido de que Dios los está haciendo perseverar. Y se lo quiero decir yo también a usted. La participación de ustedes en el Evangelio, de una manera que es esforzada y sensible, me ha convencido y me convence de que Dios los está haciendo perseverar. Y eso es algo que uno no puede más que agradecer a Dios por eso, porque es hechura de Dios, es obra del Espíritu Santo de Dios. Veo tu trabajo y puedo ver de quién eres. La razón por la que Pablo ofrece oraciones gozosas, llenas de agradecimiento a Dios, es por la participación de los filipenses en el Evangelio. Recordemos nuevamente, la participación es la coinonía en el Evangelio. Por lo tanto, debemos recordarnos que nuestra comunión con Cristo es una comunión ¿de qué? Una comunión de gracia. Como vimos la semana pasada, recuerdan que hablamos de la gracia impregna todos los ámbitos de nuestra vida cristiana. Esta participación es en gracia y por gracia en Cristo. Es una comunión, una asociación arraigada en la persona de Cristo. Esto no es algo que es creado por el hombre, esto no puede ser organizado por el hombre, esto no es llegar a armar y organizar un club social, no. La comunión y la participación que el cristiano tiene es una coinonía, es una comunión especial y profunda de fe. Y al expresar oraciones gozosas, debemos pedir por la perseverancia de los creyentes. Debemos pedir por eso. Hagámonos partícipes de pedir, de interceder por los demás. Y haciéndolo somos partícipes. Tenemos comunión en el Evangelio. Participemos de la causa del Evangelio, pidiendo por nuestros hermanos y hermanas. ¿Por qué?
Porque las oraciones gozosas son caracterizadas por concentrarse en los demás. La comunión que estos creyentes filipenses tenían con Pablo era tan notable, hermanos, que no solamente se manifestó con la ayuda económica que ellos le prestaron al apóstol, no solamente se manifestó con eso, enviaron al propio Epafrodito, que casi muere ahí. Imagínense cuán involucrado estaba ese hombre en la causa del Evangelio, en la participación del Evangelio, en la coinonía del Evangelio. ¿Por qué? Porque él valoraba lo que Pablo hacía también. Entonces, Pablo se refiere a las muchas maneras en que estos creyentes reflejaron su perseverancia. La perseverancia del cristiano se manifiesta de varias maneras. Cómo da, cómo sirve, cómo se toma su tiempo también para estar en la iglesia, cómo participa en la vida de los demás. Entonces, ¿de qué manera estos creyentes manifestaron su colaboración con Pablo y por ende su perseverancia? Miren, vamos a hacer un recorrido rápido por esta epístola. ¿Cómo manifestaron ellos su perseverancia? Empecemos con el 1:27. Luchaban unánimes por la fe del Evangelio. En el 1:30, lucharon con Pablo por la fe del Evangelio. O sea, cada vez que Pablo piensa en ellos y ora por ellos, le agradece a Dios por la ardiente participación de estos creyentes en la causa de la extensión del Evangelio de Cristo. Cada palabra que han hablado por Cristo, cada vez que testificaron por Cristo, cada obra que han hecho por avanzar la causa de Cristo, desde el momento mismo de su conversión hasta el presente, todo es fuente de agradecimiento del apóstol a Dios. Por eso, eleva oraciones gozosas. Y piensa en su vida también. Desde que el Señor le salvó, todas esas obras que usted ha hecho, toda la participación que ha tenido, cuando ha podido discipular, cuando ha sido discipulado, todo eso es participación, es coinonía, es comunión en el cuerpo de Cristo, con Cristo. Y todo eso, hermanos, al mirar para atrás al pasado, debe ser que causa de agradecimiento a Dios, causa de que usted pueda elevar oraciones gozosas también. Y cuando mira hacia el futuro, si está viendo la perseverancia ahí, como Pablo veía la perseverancia de los filipenses en la causa del Evangelio, luego, ¿qué es lo que va a ver? El versículo 6. Porque Pablo ahora lo que hace es mencionar la razón por la que estos creyentes perseveraban. Y esa es la preservación divina. Y es nuestro último, cuarto punto. La preservación. Lo vemos en el versículo 6. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Hermanos, aquí Pablo nos está brindando la segunda razón de por qué le da gracias a Dios conforme oraba con gozo. Y esta razón es que estaba convencido de que Dios estaba trabajando en la vida de los filipenses, preservándoles, ayudándoles, para que perseveren en su ministerio cristiano. La palabra convencido que leemos ahí es una de las palabras preferidas de Pablo en esta carta. En el 1:6 él dice, convencido de que Dios completaría la obra en los creyentes filipenses. Es el versículo que estamos viendo ahora, pero en el 1:14 esa palabra convencido está traducida como confiando en el Señor. Confiando en el Señor, los hermanos tienen mucho más valor para hablar. ¿Por qué? Porque están convencidos. Convencido de que continuará viviendo para ayudarles en el progreso y gozo de la fe, dice Pablo en el 1:25. Esta es una de las palabras preferidas del apóstol. ¿Pero por qué? Porque él conoce a Dios, aquel que hace la obra. Él dice en el 2:24, confiando en el Señor de que pronto visitará a Filipos. Dice en el 3 y 4, no confiando en la carne, aunque podría estar, digamos, tentado en hacerlo, pero en definitiva, hermanos, Pablo usa este término, confiado, tanto como lo hace con el concepto de gozo. Es algo recurrente del apóstol, lo que demuestra que el apóstol no dice las cosas por decirlas. Pablo era un hombre de convicciones fuertes, de convicciones bien firmes. Y Pablo está convencido de que Dios va a llevar hasta el final de la vida de estos creyentes
esta obra que Él comenzó en la vida de cada creyente. Y yo estoy convencido de lo mismo de ustedes, de la vida de cada uno de ustedes, de que Dios la va a completar, Dios la va a llevar al final. ¿Por qué? ¿Porque soy un hombre de mucha fe? No, porque Dios es el que está en acción. Y Dios todo lo que empieza, lo termina. Entonces, hermanos, no hay otra manera. El apóstol veía el pasado con Dios haciendo una obra maravillosa en sus vidas. Luego miraba el presente, cómo estaba trabajando con ellos en ese preciso momento. Y no podía entonces sino imaginar el futuro de cosas grandes y maravillosas que Dios iba a hacer con ellos. Les esperaba un futuro brillante, porque Dios lo que se propone lo termina. Este versículo es muy especial. No sé si usted comparte conmigo que Filipenses 1:6 es un versículo muy especial. Es muy alentador. Por ejemplo, en el salón de consejería o haciendo discipulado, este versículo es usado mucho porque la preservación del creyente por parte de Dios es lo que permite que veamos que perseverancia en los creyentes. Pero miremoslo de esta manera. Pablo está orando gozosamente porque sabe que la perseverancia humana es evidencia de preservación divina. Y él se goza en el crecimiento de los creyentes porque las oraciones gozosas son caracterizadas por concentrarse en los demás. Y el aliento que Pablo le da a los filipenses es un principio bíblico poderoso para que cada cristiano lo aplique en su vida. Cuando nos enfrentamos a dudas, cuando estamos cansados espiritualmente, cuando estamos atribulados por nuestro propio pecado o por la falta de crecimiento en nuestras vidas, es en esos precisos momentos que es bueno recordarse a uno mismo que así como Dios inició el proceso de transformación de nuestras vidas, ¿qué es lo que va a pasar? Él lo finalizará. Es en el sí y en el amén. Nosotros estamos llamados a esforzarnos, pero no dependemos de nuestras propias fuerzas. Juan 15:5, que ya les leí. Separados de Cristo nada podemos hacer. Y Pablo se goza en la preservación de los creyentes porque él sabe que cada cristiano es una obra en construcción. En un sentido, todos estamos en un proceso de transformación que debemos tener la certeza que Dios completará. Todos los cristianos somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor, 2 Corintios 3:18. Pero sabemos, esa es una transformación progresiva y dolorosa. Siendo conformados a la imagen de Cristo, debemos morir a nuestra carne. Como nos dice Pablo en Romanos 8:28, ¿no? Que no importa lo que pasa en nuestras vidas, aquellos que aman a Dios, todo les ayuda para bien. Y finalmente, la razón por la que Pablo ora gozosamente por la preservación que Dios hace de los creyentes es porque tiene la certeza de que Dios es fiel y sabe que perfeccionará la obra que Él empezó. Esto está de acuerdo con lo que el mismo Pablo le dice a los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 5:24. ¿Qué dice Pablo ahí? Fiel es el que los llama, el cual también hará. El apóstol sabe que Dios cumplirá su propósito en ellos porque la misericordia de Dios es para siempre. Tal como dice el Salmo 138:8, la misericordia de Jehová es para siempre. Entonces, en este versículo, Filipenses 1:6, Pablo une la perseverancia humana con la preservación divina. Y esa, hermanos, es la historia de nuestras vidas. Esa es la historia de nuestras vidas. Es en esa tensión que vivimos. Y los cristianos sabemos que toda doctrina de la salvación que no considere esos elementos de que Dios lo va a hacer, pero que nosotros nos sacrificamos, si eso no vemos esa tensión en lo que es lo que Dios hace, el propósito divino, la soberanía divina y lo que es la responsabilidad del hombre, entonces cualquier cosa que no sea eso no tiene asidero en la Escritura. Por ende, descartémoslo. Conclusión, la preservación divina es lo que produce la perseverancia en los creyentes.
Y el apóstol Pablo sabe esto. Por eso pide con gozo constantemente orando por los hermanos filipenses, dándole gracias a Dios siempre que se acuerda de ellos. Y lo que podemos aprender para nosotros es que las oraciones gozosas son caracterizadas por concentrarse en los demás. Cuando nos concentramos en lo que Dios está haciendo en la vida de nuestros hermanos, podremos pedirle a Dios conforme a sus necesidades específicas. Y si todos practicáramos este tipo de oraciones gozosas, nuestras iglesias serían más sólidas. Y cada uno de nosotros también, ¿sabe qué? Se parecería más a Cristo. Seremos como aquella escultura en la que el escultor estuvo trabajando por meses. Y la gente que caminaba por ahí lo veía y no veía cambios. Los curiosos pasaban por el taller de este escultor para verlo ahí cincelar el mármol con tenacidad, con ahínco, pero no veían cambios. Y llegaban las burlas se hacían escuchar. Eso nunca llegará a ser una obra de arte. Otros resignados decían que el escultor había fracasado. Otros creían que el escultor había abandonado su obra. No se veía un cambio, dado que éste solo miraba el mármol sin trabajarlo. A veces estaba el escultor mirando el mármol. Y un día, un niño pequeño, curioso como todo niño, le pregunta: ¿por qué sigues trabajando en esa piedra si parece que no cambia nada? A lo que el escultor sonriente le contesta: es que yo ya veo lo que está en esa piedra. Yo ya veo lo que va a ser esa piedra. Yo ya veo lo que esa piedra será. Lo que tú ves como una roca sin forma, yo lo veo como una estatua terminada. Solo estoy quitando lo que sobra. Solo estoy quitando las imperfecciones. Y eso, hermanos, es lo que Dios está haciendo con nosotros. Después de varias semanas, la piedra, esa piedra oblongue, sin forma, revelaba una figura de león majestuosa, que la gente que pasaba se quedaba asombrado. Los burlones cambiaron burlas por elogios. Los incrédulos ahora se maravillaban. Y hermanos, lo que les estoy diciendo es que Dios tiene en mente quiénes nosotros somos, quiénes Él quiere que nosotros seamos, cómo quiere que seamos. Él tiene en mente que nos está cambiando a la imagen de su Hijo Jesucristo. Dios sabe quiénes llegaremos a ser porque Él comenzó la buena obra y la perfeccionará hasta el día de Cristo. Y dado que sabemos que Dios no abandona lo que Él comienza, eso debe ser de aliento. Un aliento más que suficiente ¿para qué? Para elevar oraciones gozosas que tengan como centro ¿qué? La gloria de nuestro Dios, la edificación espiritual de nuestros hermanos en la fe. Mirar lo que Dios está haciendo en la vida de nuestro hermano, de nuestra hermana, para orar con gozo, siendo agradecidos a Dios por lo que Dios está haciendo en esas vidas para la gloria de Cristo. Oremos, hermanos. Padre del cielo, ayúdanos a elevar oraciones gozosas. Oraciones que son, Señor, centradas en nuestros hermanos y hermanas en la fe. Oraciones específicas que buscan orar por aquello que tú quieres hacer en la vida de cada uno de ellos. Cosas específicas que tienen que ver con desarrollar esos dones espirituales que tú les has dado, Señor. Oraciones gozosas específicas por nuestros hermanos y hermanas para que oremos por esos detalles que tienen que ser quitados, por esas áreas débiles de sus vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a no solamente orar por nosotros, a orar por los demás, a glorificarte, Señor, porque es nuestro cuerpo y somos guardas de nuestros hermanos. Te agradecemos, Señor Jesús. Amén.